Hay dos preguntas que organizan la exposición de Hannah Arendt en su escrito Verdad y Política. Ambas interrogan de distintas maneras la relación de la verdad y el poder. La primera es si ser impotente está en la esencia de la verdad. Ser falaz está en la esencia del poder. Y la segunda, que creemos más importante, es contundente. ¿Qué poder atribuiríamos a la verdad si después de todo el recorrido que haremos encontráramos que es impotente en el campo público? En el comienzo del camino que propone, Hannah Arendt busca en la tradición filosófica las coordenadas para abordar el tema, el antiguo e insoluble conflicto entre la verdad y la política. Históricamente encontramos que el mismo se constata en dos modos de vida opuestos, el del filósofo y el del ciudadano. Desde Parménides en adelante, los filósofos buscaron exponer la verdad sobre las cosas permanentes, intentando derivar de ellas cierta estabilidad para comprender los asuntos humanos. La alegoría de la caverna de Platón nos muestra que el filósofo, regresando a la soledad de su pensamiento, de su recorrido por el cielo de las ideas perdurables, cuando comunica lo que pudo inteligir a sus compañeros de la caverna, encuentra que su verdad queda diluida entre distintos puntos de vista, entre las opiniones de aquellos que solo veían las sombras. Siempre se trató entonces la tendencia a transformar la verdad en una opinión. A pesar del pensamiento solitario del filósofo al interés de un grupo, la verdad racional tiende a convertirse en una materia opinable. La vida del ciudadano tiene que ver con las opiniones siempre cambiantes de los asuntos humanos, y la del filósofo expone la verdad racional de los asuntos permanentes. En este punto, Arendt opone la verdad filosófica, que utiliza el razonamiento, el diálogo socrático, axiomas, principios lógicos, a la verdad factual, que es más vulnerable que los axiomas filosóficos, ya que tiene que ver con los hechos y los acontecimientos. Las verdades factuales o de hecho, que son aquellas con las que tiene trato la política, se establecen por testimonios directos y dependen de las declaraciones de los testigos. Estas verdades, cuando se oponen al interés de un grupo, son recibidas con hostilidad, porque son incómodas, y si se aceptan es porque se transforman, como si no fueran hechos históricos, sino una cuestión de opiniones, el papel de Trotsky en la Revolución Rusa, o el apoyo que tuvo Hitler, o la política del Vaticano durante la Segunda Guerra. Estos son los casos que trabaja Arendt en la década del 60, pero hay innumerables ejemplos que los invitamos a pensar en la actualidad. El poder recurre a la opinión y no a la verdad. Quien se forma una opinión, dice San Agustín, cree saber lo que ignora. Arendt coincide, el proceso de formación de opinión está determinado por aquellos que consienten que sea otro el que piense en su lugar, siendo la condición que lo posibilita la desinformación y la falta de interés de las personas por los asuntos políticos que sin embargo les conciernen. Todas las verdades, ya sean de razón o de hecho, se contraponen a la opinión en su forma de afirmar la validez. Para imponerse, la opinión utiliza la fuerza de la retórica o de la persuasión. Las opiniones sirven para disputar las verdades. Tienden a convertir, y lo logran a menudo, a la verdad en una opinión más. En cambio, la verdad, una vez reconocida como tal, está más allá de acuerdos y consensos. La persuasión y la disuasión son inútiles. Decimos que la verdad muchas veces es incómoda, ya que entra en conflicto con las pasiones e intereses de las personas. Esto es especialmente así en las esferas del poder. La verdad para la política es perturbadora, ya que exige un reconocimiento definitivo, evitando el debate, que es lo propio de la vida política. Ahora bien, tradicionalmente, el antagonismo estaba planteado entre verdad y opinión. En la actualidad, para Arendt, se trata más bien de la relación entre los hechos y la opinión. Es la opinión la que prevalece y le da cariz político al conflicto. Es la opinión, entonces, y no la verdad, el requisito indispensable del poder. La relación entre hecho y opinión comporta la complejidad de que resulta imposible, como sabemos, establecer los acontecimientos sin interpretación. Sin embargo,
Esas interpretaciones no deberían alterar la materia objetiva de los hechos. Sin duda, los hechos dan origen a opiniones que son legítimas si y solo si respetan la verdad factual. Como dice Arendt, cada generación contará la historia como la piensa, pero no es lícito equivocar las líneas que dividen y diferencian los hechos, las opiniones y las interpretaciones. Así vamos descubriendo y poniendo en perspectiva los hilos que mueven el juego entre la verdad y la política. La autora va más lejos aún. Sospecha que está en la naturaleza misma del campo político negar o tergiversar cualquier clase de verdad. Los juicios objetivos de las personas que surgen de verdades vistas y presenciadas ya no son indiscutibles. Esta situación revela la incapacidad de los hombres de llegar a un acuerdo con la testarudez inconmovible, evidente y firme de la verdad. Sin embargo, hay datos fundamentales, conocidos por todos, cuya esencia es indiscutible y son evidentes. Retomamos el ejemplo que da la autora, que nos pareció muy esclarecedor. Cita que el político Clemenceau, preguntado en una entrevista por su opinión acerca de quién fue el culpable de que estallara la Primera Guerra, responde con un hecho. Dice: eso no lo sé, pero sé con certeza que no dirán que Bélgica invadió Alemania. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿el poder monopólico, por ejemplo el de los grandes medios masivos de comunicación e información, aliados a las operaciones de poder o de gobierno, o sea, el poder monopólico, podría contra tales evidencias? ¿Es capaz de ir más allá de ellas? ¿Hasta dónde? Hasta aquí venimos pensando y trazando el sesgo de la impotencia de la verdad. Ahora, la autora, en lo sucesivo, nos muestra el costado potente de la misma. Ahora la impotencia, ahora el costado potente de la misma, ya que plantea que toda verdad tiene un elemento coactivo. El jurista holandés Van Grot, con el objetivo de limitar el poder absoluto del príncipe, insistía en que ni siquiera Dios puede lograr que 2 más 2 no hagan 4, destacando la fuerza coactiva de la verdad frente al intento de omnipotencia del poder político. Por esta razón, los tiranos odian la verdad. Este es su perfil despótico, es más fuerte su carácter coactivo que el deseo de poder de los políticos. Ahora bien, se nos introduce en la fuerza coactiva de la verdad, en su potencia, para llevarnos a pensar su opuesto en los tiempos políticos actuales, o sea, la eficacia de la mentira en la política. Vamos llegando al núcleo del problema. ¿Cuál es la relación entre la política y la mentira? Como ya dijo Estela, lo que se opone a la verdad no es el error ni la ignorancia, sino la mentira. Para Hannah Arendt, la falsedad dentro del campo público conlleva la alteración, la división, la diferencia que debe haber entre verdad y opinión. El político se aboca a ser persuasivo y explicar por qué su particular verdad sería la mejor. Tolera y hasta promueve la distorsión de los hechos, o sea, la veracidad no se incluye entre las virtudes políticas. Llegados a este punto, nos encontramos con una de las afirmaciones más polémicas del texto. Para Arendt, el mentiroso es un hombre de acción que manipula los hechos y las opiniones, que hace uso de nuestra capacidad de engañarnos, queriendo hacer que su mentira se imponga. Y según este razonamiento, el mentiroso es por ello un hombre de acción. Quiere cambiar el mundo según su propia realidad. Sin embargo, más adelante la autora sitúa: cuando todos mienten acerca de lo importante, el hombre veraz se compromete en los asuntos políticos, dando un paso hacia la tarea de cambiar el mundo. Recién ahí, cuando todos mienten, entra en escena el hombre munido de la veracidad para disputar la partida. O sea, de esto se puede deducir, aunque la autora no lo explicite, que son dos modos muy distintos de cambiar el mundo, el del mentiroso y el del hombre veraz. Llegados a esta instancia de la exposición, Arendt diferencia la mentira política tradicional de la moderna. La mentira política tradicional era más bien atinente a la política exterior y particularmente a la guerra. Estaba circunscripta a verdaderos secretos de Estado que eran propios del arte de gobernar
y estaban dirigidos al enemigo. Solo a él quería engañar. En cambio, las mentiras políticas modernas refieren a hechos conocidos por casi todos. La mentira organizada a través de los medios masivos y utilizando técnicas actuales siempre tiende a destruir lo que ha decidido anular. Se manipula masivamente hechos y opiniones, creando una imagen que no mejora la realidad, sino que la sustituye por completo. Es por esto que la mentira moderna entraña un potente elemento de violencia. Así como la mentira tradicional oculta, como habíamos dicho, la mentira moderna destruye y sustituye. Las imágenes que sustituyen la realidad se convierten en verdad para todos, también para quienes las pergreñaron. El resultado es una gran red de engaños. La propaganda es sostenida por mentirosos y por engañados. Sin embargo, Hannah Arendt le encuentra algún límite al dominio de la mentira sobre los hechos. Los hechos son más poderosos que el poder, ya que se afirman por su terquedad y aún a pesar de su fragilidad. La cuestión es que ocurrieron y esto les da un lugar más allá de la mentira. Ahora bien, si la verdad no queda totalmente aniquilada, o sea, si la mentira no es capaz de sustituir cabalmente a los hechos, si el elemento coactivo de la verdad sale finalmente a flote, ¿de qué se trataría el poder destructivo de la mentira del que nos habla la autora a lo largo del texto? Es que, como dijimos, ambas posiciones son sostenidas por Arendt. La mentira absoluta y la potencia de la verdad son sustentadas en su trabajo. Cuando todas las declaraciones públicas relativas al mundo de los hechos tienen un carácter engañoso, se constata la aparición de una clase de cinismo que consiste en un rechazo absoluto a creer en la veracidad de algo, por muy bien fundado que esté. La pérdida de referencias, de criterios con los que abordar los acontecimientos, la permanencia en la duda sobre la falsedad o la veracidad de lo que se nos muestra y se nos comunica, genera una desorientación. Es decir, que lo que queda destruido es el sentido por el que nos guiamos en el mundo real, perdiendo nuestro rumbo. Es este cinismo que aparece cuando se descubre que todo lo que pretende un sentido de legitimidad está armado sobre una imagen que sustituye a los hechos. Sin embargo, Arendt deja un resquicio. Dijimos que la posibilidad de poder narrar la realidad la convierte en algo más que hechos y acontecimientos, y teniendo esto en cuenta, la función política del narrador debería ser enseñar la aceptación de las cosas tal cual son, es decir, la veracidad. Es sin duda la responsabilidad del que escribe la historia y no solo de los historiadores. Solo que claramente Arendt piensa que no es desde este lugar desde el que hablan los políticos. Dadas así las cosas, nos preguntamos, ¿habría algún refugio institucional para la veracidad? La autora da el privilegio de nombrar como refugios de la verdad a las instituciones judiciales y a la universidad. Es cierto que Arendt habla en los años 60, en Estados Unidos, todavía bajo los efectos de la posguerra. Entusiasmada, ilusionada, nos preguntamos, con las posibilidades y la fuerza aparentemente infinitas de la democracia. Lejos de Latinoamérica, lejos de las operaciones del lawfare del siglo XXI, organizadas para destituir jueces probos, derogar gobiernos e imponer intereses de todo tipo. También quizá se ilusiona con las posibilidades de la universidad, tan burocratizada. Pero bueno, este es un gran tópico que podemos discutir. De todos modos, y para concluir, subrayaríamos la afirmación de Arendt con la que queremos coincidir. Hagan lo que hagan los que ejercen el poder, por más que utilicen la persuasión y la violencia, son incapaces de concebir un sustituto totalmente adecuado de la verdad. Porque aún impotente la verdad y derrotada, nos manifiesta siempre su eficacia.